Se estima que entre 8 y 10 millones de mexicanos viven con alguna enfermedad rara. Y ya estamos de regreso en su programa Torre Médica, pero platicando un poquito más a detalle, Luis, hablar de ciertos padecimientos yo sé que es algo complejo, porque hablar de amiloidosis es un padecimiento poco frecuente, de un diagnóstico complejo. Muchas veces, en muchos casos, solo bajo condiciones muy específicas se llega a este tipo de diagnósticos. La forma de tratamiento es integral, porque obviamente esto se puede dar en diferentes aparatos, órganos y sistemas, ¿cierto? Es correcto. Dentro de las enfermedades raras, poco comunes, pues la amiloidosis yo creo que también sería de las un poquito más frecuentes, y sobre todo porque las manifestaciones pues pueden ser múltiples, porque ataca pues prácticamente todos los órganos y sistemas, y dependiendo del órgano que se vea un poco más afectado, pues sería la sintomatología. La amiloidosis pues se caracteriza por un depósito anormal de proteínas generando una disfunción del órgano o en este caso la parte que esté afectada. Si fuera el cerebro, que fuera depósitos de amiloide en cerebro, pues bueno, una de las manifestaciones más frecuentes y que muchas veces no la sospechamos, pues es la demencia. Demencia en pacientes en ocasiones jóvenes. Si es un paciente adulto, pues ya piensas en otras posibles causas. Pero en un paciente joven deberíamos de sospechar primero de una enfermedad por amiloide, proteína amiloide. Otra causa frecuente es la falla cardíaca. Falla cardíaca donde el corazón puede funcionar de primera forma o preservar la fracción de eyección, pero una característica es la hipertrofia, porque se deposita la proteína y eso hace que el corazón sea más grande, o sea, hipertrófico, pero con el tiempo pues va a generar una falla. Otro puede ser enfermedades hepáticas, un trastorno también ese muy frecuente por generar disfunción hepática y puede desarrollar cirrosis. La otra, creo que esa es la que la ves en forma más frecuente, es la enfermedad renal, que puede presentarse con o sin proteinuria en un inicio, entonces es lo que puede a veces un poquito generar mayor problema para el diagnóstico. Y otra, no menos común, las neuropatías. Puede llegar el paciente con dolor neuropático y siempre sospechamos primero en otras instancias, neuropatía diabética, a lo mejor alguna radiculopatía por compresión, pero también puede ser por depósito de proteína amiloide. Y bueno, me gustaría abordarte con respecto al lupus. Sé que no es como tal una enfermedad rara, más sin embargo, sí tiene un difícil diagnóstico, ¿no? Y, por ejemplo, ¿se pudiera llegar a sospechar de un lupus con anticuerpos antinucleares negativos? Claro. De hecho, esa es de las más difíciles porque, desgraciadamente, una de las formas del lupus, pues como ataca prácticamente a todos los órganos y los síntomas te los puede dar de inicio dependiendo el órgano afectado. Si fuera por afección hepática, pues puede presentarse como una hepatitis y es donde tienes que hacer ahora sí que la búsqueda integrada de cuál es la causa de esa hepatitis hasta que determinas que es una hepatitis de tipo autoinmune y pues bueno, la causa puede ser el lupus. Pero cuando los anticuerpos antinucleares están negativos, pues eso no sospecharías en lupus de primera instancia y muchas veces eso lo vemos a través del tiempo. El lupus puede ser totalmente seronegativo, o sea, tener los anticuerpos antinucleares negativos o a través del tiempo puede presentar la seropositividad. Entonces, pues bueno, el lupus, en lo personal, de las causas más frecuentes que me ha tocado, de los síntomas más frecuentes, es la anemia en las mujeres o las manifestaciones a nivel de la piel, ¿no? Las típicas alas en mariposa, en la dermatitis facial que presentan, o puede ser o presentarse como artritis o con falla renal. Normalmente lo sospechamos cuando tienen hematuria, entonces ahí ya puedes englobar el diagnóstico, pero cuando es con anticuerpos antinucleares negativos es mucho más difícil establecer el diagnóstico, no lo sospecharías de primera instancia. Existen muchas enfermedades, de algún modo, Luis, que tienen un comportamiento que le llamamos médicamente seronegativos y que a veces el comportamiento pareciera un simulador de otros padecimientos y que a veces hacer un diferencial, Luis, cuesta trabajo. Digo, lupus dentro de sus etapas, dentro del daño renal, digo, a veces
obviamos o queremos obviar la realización de una biopsia, pero nos permite ser un diferencial para tomar criterios clínicos de abordaje clínico, ¿cierto? Claro. Y pues bueno, si realizas la biopsia, pues ahí ya contamos con la inmunohistoquímica que muchas veces nos ayuda Viene a reforzar mucho. el diagnóstico, ¿no? Viene a reforzarlo y obviamente es la importancia de hacer un diagnóstico temprano cuando son enfermedades de tipo autoinmune, pues la gran ventaja es que la mayoría se pueden controlar y algunos hasta remitir un poco la aparición de la enfermedad, porque cuando ya hay desgraciadamente un daño muy establecido en algún órgano, pues ya no puedes revertir la funcionalidad. Y creo que algo de lo que como médico nos atañe es evitar las complicaciones de las enfermedades para que tengan el mejor funcionamiento posible. Digo, es algo de alguna manera compleja. Hablábamos sobre la cuestión de enfermedades por depósito, porque hablo mucho y creo que en la parte de la amiloidosis existen otros padecimientos que generan condiciones o enfermedad por depósitos, pero la amiloidosis quizás sea la más frecuente, ¿cierto? Sí, de hecho es la que más manifestaciones tiene y como comentábamos, de las enfermedades raras es un poquito la más común. Nada más que el diagnóstico, pues sí tendríamos que establecerlo, principalmente documentar el depósito de mielina, que es, de proteína amiloide, que lo hacemos con biopsia del órgano afectado, ¿verdad? Puede ser hígado, puede ser riñón, puede ser intestino, de mucosa intestinal. Las grasas. Y esas grasas también se depositan en diferentes órganos, en el cerebro, en el hígado, a nivel de los nervios y pues dependiendo donde sea el mayor número de depósitos puede generar esa sintomatología. Entonces es importante primero pues sospechar de la enfermedad para pedir el marcador y poder determinar ¿Hay si... subtipos de Fabry? Sí, sí existen algunos subtipos, la verdad no lo recuerdo ahorita en específico, pero pues bueno, dependiendo es la causa del tratamiento, pues es difícil porque pues depende de la deficiencia de la enzima, es lo que tienes que dar de tratamiento. Hay un abordaje de genotipificación para este padecimiento, ¿verdad? Claro, o sea, el diagnóstico es por genotipo y pues muchas veces es evitar los desencadenantes porque no hay algo específico. Normalmente el estrés, la ansiedad, algún tipo de dieta puede exacerbar los síntomas, principalmente como la neuropatía o los trastornos gastrointestinales relacionados con la diarrea, dolor abdominal, náusea, vómito. La forma de tratamiento es un aporte enzimático específico, ¿verdad? Sí, pero es un poquito difícil porque muchas veces como está relacionado con la dieta, pues el paciente no se cuida, va relacionado pues al tipo de lípidos y carbohidratos. Digo, algo complejo de abordar de alguna manera clínicamente, pero que el diagnóstico que es la parte más compleja, ¿no, Luis? Sí, pues se haría con la genotipificación, como bien comentas, para poder determinar la deficiencia de la enzima. ¿Y dentro de las enfermedades autoinmunes existen alguna otra que sea rara? Pues menos comunes la antifosfolípidos, que también puede tener una variante en conjunto con el lupus eritematoso, pero el síndrome de antifosfolípidos dentro de las autoinmunes por el tipo de presentación, porque esa se caracteriza por presentar trombosis. Entonces, casi siempre que tenemos un paciente que tiene una trombosis, pues lo relacionamos con algún trauma, alguna insuficiencia venosa, alguna deficiencia vitamínica, proteína C, proteína S, antitrombina 3. Entonces, el síndrome de antifosfolípidos es otra de las enfermedades menos comunes. ¿Y el manejo de esta, digo, siempre es anticoagulación de manera directa? Sí, anticoagulación y terapia inmunomoduladora. Sí tiene relación con el lupus.
Digo, creo que son aspectos clínicos que tiene uno a veces que contemplar, porque el abordaje a veces es una condición de trombosis, ya sea en miembros pélvicos, a nivel cardíaco, a nivel cerebral, a nivel pulmonar, y creo que son aspectos que a veces no abordamos médicamente en áreas hospitalarias, porque a veces no se cuentan con las herramientas para hacer de manera detallada, y a veces dejamos solamente como un abordaje por una trombosis o por una condición de este tipo, ¿cierto? De hecho, ese problema surge más cuando la trombosis es en un paciente joven, es donde te hace sospecharlo de mayor forma, porque un estado procoagulante en un paciente joven, pues tienes que hacer la sospecha clínica de una enfermedad autoinmune y de síndrome antifosfolípidos como primera instancia. Pues que es un aspecto muy importante. Vamos a ir a un corte comercial y continuamos aquí en Torre Médica. En México, el proceso entre los primeros síntomas y un diagnóstico correcto puede tomar hasta 8 años o más, debido a la complejidad y baja prevalecencia de estas condiciones.